tukuy atiyniyu pachatayta pachamamallay illatiqsi wiraquchataytallay intitaytallay tayta intillay quri inti anchaq inti qhapaq inti apu inti tukuy illa kallpakunata tukuy kawsaqkunata hinallataq waqarikamuyki kuraq tayta apukuna pawantin suyumanta apukuna tiqsi muyuntinmanta apukuna qollana apukuna payan tayta apukuna kayao tayta apukuna pachallumpa mamakuna ñusta mamitakuna hinallataq willka wamanikuna tukuy achachillakuna tukuy willka kallpakunata yuyaykunata kawsaqkunata waqarikamuykichikuna p'unchay mañarikamuykichik kay k'intuwan kay willka aqa mamawan kay wawakunata yacharichinapaq ichariwayku ñanta punkuta yachayta rimayta kay q'umllakuypi mañarikamuykichis chichariwayku ñawniykichista siq'iykichista sunquykichista pachaykichista kay allin kawsay chayamunanpaq kay pachaman allin kawsakuy sapanka wawaykikunapaq chayamunanpaq kunan pachaman kay pachaman tayta mamakuna allin kawsaynikichistaya mas t'arimuychis allin kawsaynikichistaya t'ikarichimuychis ancharichimuychis sut'uyachimuychis sapanka wawakunaman kay pachapi kawsaqkuna tawantin suyuman hinallataq ya kichay kay illa inti yachay wasi Escuela Solar Inca nisqata kay yachay wasimanta wawaykikunata yacharichinapaq paykunaman mas t'arinapaq kay willka qhapaq anchay atiyniuq yachaykunata kawsayninkupaq allin kawsayninkupaq tukuy sunqu tukuy munay mañarikamuykichis hinallataq kachun tukuy pachakunapipis hunt'akuchun qankunapaqpas ka nuqaykunaqpaqpas tukuy sunqu tukuy munay taytallay mamallay ñay ñay ñay. Como primer punto o como primer paso debemos dar es tomar conciencia y reconocer que sí necesitas cambiar tu vida, que necesitas solucionar o arreglar tu vida, que necesitas transformar tu vida. Como siguiente punto, conocer, aprender y aplicar el arte de vivir ancestral. Cuando digo ancestral, estoy diciendo que lo ancestral viene desde el pasado infinito, de lo que ya se experimentó, de lo que ya se vivió, de lo que ya se conoció, lo que ya los abuelos lo vivieron y tuvo buenos resultados, y que eso mismo se vivirá en el futuro, porque no hay otro camino. El camino es del pasado al presente, del presente al futuro. No hay otro camino. Entonces, es conocer y aprender el arte de la vida, el arte de vivir según la sabiduría ancestral. Siguiente, conocer, aprender, aplicar la sabiduría de la vida para vivir bien. La buena sabiduría del ser para la vida
en la vida. Siguiente, aprender a vivir en tu Ukupachay, o aprender a vivir en tu mundo interior, en tu dimensión, en tu Pachay, en tu Mancoswasi y en tu universo. A lo que nosotros conocemos como Pachay cuando se refiere a mí, y cuando se refiere a ustedes, conocemos como Pachayki. Y en sentido plural decimos Pachaykiches. Me estoy refiriendo a vuestro propio mundo, dimensión, universo, en la cual ustedes conviven, viven, experimentan día a día. El siguiente punto, lograr y tejer la voluntad, el coraje y el valor de vivir esta vida. En este tiempo, en este cuerpo, en esta dimensión, en esta forma. Siguiente, poseer el deseo y la intención de vivir bien la vida. El deseo, la intención y la voluntad de vivir bien esta vida. Tienes que tener ese deseo. Si tú no tienes ese deseo, esa voluntad, esa intención para tu vida, entonces pues no tiene sentido seguir este camino. Y siguiente, adquirir o acceder o alcanzar a la conciencia de la vida. Significa que tenemos que tener conciencia de esta vida, de tu vida. O sea, tienes que comenzar a tomar conciencia de ello. ¿Qué significa esta vida? ¿Qué es para ti esta vida? ¿Qué quiere decir esta vida para ti? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué en este tiempo? O sea, tienes que comenzar a tomar conciencia de tu vida y de la vida. ¿No? Y ese es un espacio en que todos tenemos que enfocarnos. Luego está en que tenemos que adquirir, conocer, estudiar y aplicar la ley de la vida. Estudiar, aprender, conocer y aplicar las leyes y principios de la vida, para la vida y por la vida. Aquellas leyes y principios que dirigen, gobiernan, ordenan y guían la vida de todo ser, de cada uno, por ende de ti, tu vida. Y como siguiente punto, tenemos que tomar en cuenta, una vez que reconocemos, identificamos aquellos malos hábitos, costumbres, tenemos que cambiar aquellos malos hábitos y malos costumbres que te hacen daño, que no te dejan avanzar, que no te dejan despertar, que no te dejan cambiar, que no te dejan transformar, sanar tu vida. Aquellos malos hábitos y costumbres que te perjudican, que te distraen, que te sacan del camino y de tu ser. Entonces, estos malos hábitos o negativos hábitos, costumbres, tenemos que tener la decisión firme y la intención de poder cambiarlo por buenos hábitos. Por buenos hábitos y costumbres que puedan cambiar tu vida, que puedan clarificar, guiarte en tu vida, que puedan fortalecerte, sostenerte, soportarte en tu vida, para que tú puedas alcanzar al estado de la yin causa,
para que tu vida pueda cambiar y alcanzar al buen vivir o vivir bien esta vida. Porque si no cambias los hábitos, las costumbres, pues nada va a cambiar. Tienes que cambiar. Y todo cambio es bueno. Y para no alargar mucho esto, menciono uno más. Algo muy valioso, muy importante que debemos tomar en cuenta en serio si queremos nosotros cambiar nuestra vida y alcanzar a la Ginkausai, es dejarte enseñar, dejarte guiar y recibir con conciencia, pureza, con corazón, con humildad, con apertura y dispuesto, disponible, la sabiduría de la vida ancestral, la sabiduría ancestral acerca de la vida que trata acerca de la Ginkausai, que viene desde el pasado de nuestros abuelos. Si te dejas guiar, si te dejas enseñar, estás ayudándote a ti mismo. Estás ayudándote para que tú puedas alcanzar a una buena vida. ¿Quién no quisiera tener una buena vida? ¿Quién no quisiera cambiar su vida? ¿Quién no quisiera tener una vida diferente, hermoso, bello? Una vida sagrada, una vida abundante, noble, digno en este mundo, en este tiempo. Pues estas son algunas cosas que debemos comenzar a tejer en nosotros, tomar decisiones, tomar acciones y ir cambiando en nuestra vida. Esta no es una opción. No estoy diciendo quizás, posible, o poco, o podemos hacer. Tienes que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Porque de lo contrario, pues, no va a funcionar. No vamos a poder alcanzar a Ginkausai. Pero si tú haces, pues, estas cosas, si tú cumples estas cosas que estoy mencionando, así tu vida podría cambiar para siempre. Tú, desde ahora en adelante, podrías cambiar tu vida. Tu vida podría cambiar. Y si tú realmente tomas la decisión correcta, responsablemente, hoy día, en este momento, estás cambiando del pasado, en este momento presente, estás cambiando el camino de tu futuro, estás cambiando tu vida futura, estás cambiando tu futuro. Entonces, aquí y ahora comienza el cambio. Porque para nosotros existen grandes ejemplos, muestras de vida de nuestros abuelos que ya lo vivieron, ya lo experimentaron, ya lo vivieron en esta carne propia. No es que esto es algo nuevo. No es que este conocimiento, esta sabiduría de la vida que estamos transmitiendo, no es que recién lo vamos a vivir, o no es que es una idea, no es que es un simple conocimiento, una simple sabiduría que nació del vacío. La sabiduría y el conocimiento de la Ginkausai se origina desde nuestros abuelos, desde nuestros padres y madres cósmicos solares. Desde el pasado, desde las culturas, civilizaciones, desde las naciones que ya lo experimentaron, ya lo aplicaron en su vida y lograron una vida en orden, en armonía, tranquilidad, paz, conexión, bajo diferentes principios que ordenan, rigen la vida. Entonces, si ya lo vivieron
Entonces, este conocimiento, esta sabiduría de Allen Kawasai nos va a servir en esta época y para futuras generaciones, porque no tiene caducidad, no tiene un tiempo donde pueda finalizar, no existe. El conocimiento y la sabiduría de la vida cósmica y solar, del ser solar y del ser cósmico, permanece eternamente, permanentemente, constantemente en el tiempo y espacio infinito del Pacha, sin tomar en cuenta o sin importar qué época es. Así que en cualquier época que nos encontremos, este conocimiento, esta sabiduría permanece. Mientras el sol está alumbrándonos, nuestro Padre Sol, nuestro Mamá Quilla, nuestra Pachamama está con nosotros, nuestros apus, nuestra Jalpamama y nuestros ancestros. Y mientras nosotros vivamos en esta forma de vida, en este mundo, todo este conocimiento sagrado, esta sabiduría de la vida que se transmitió de generación en generación, va a continuar vigente y bien efectivo, aplicable para cada generación. Tomando en cuenta estas cosas, nosotros tenemos que retroceder al pasado para visualizar el futuro, nuestro futuro. Y debemos tomar como ejemplo a los grandes maestros, maestras que evolucionaron, trascendieron en la vida, que dejaron como ejemplo en su vida que ellos lograron grandes niveles de evolución, despertar y trascendencia de su ser en el camino de la Allen Kawasai. Esos grandes ejemplos, y nosotros como seguir un ejemplo de vida de los ancestros incas, es como seguir la huella de un camino. Supongamos que tú estás en un camino, y de pronto, pues, en ese camino ya muchos ya no caminaban. O en ese camino, ese camino tiene un fin, ya no continúa. O quizás porque ya no caminan, entonces crecieron pastos, se derrumbaron, entonces el camino ya no existe. Entonces, en ese camino, el camino que supuestamente va hacia la montaña, no existe. Entonces, de pronto tú ves un pequeño señal de un camino o ves los pasos que algunos ya pasaron por ahí. Hay una pequeña apertura, pero no para ese camino, pero hay unos pasos, hay unas señales que tú te puedas guiar. Entonces comienzas a dar esos pasos, sigues por los mismos pasos por donde caminaron. Esos pasos, por ejemplo, se nota muy clarito en tierras movedizas, donde se nota, donde está el agua, donde está cuando llueve, cuando es barro la tierra, ahí se nota. Y cuando tú caminas, subes hacia arriba y te das cuenta que hay huellas que han pisado. Entonces estás seguro que alguien pasó por allí, entonces tú también caminas por allí y te sientes más seguro que por allí lleva a ese punto. Pero si no hay ese camino, está cerrado y por más que puedas atreverte a caminar, vas a desconfiar un poco de eso, ¿no es cierto? Tendrías que experimentar tu propia experiencia, quizás accidentes, espinas o no sé, muchas cosas pueden pasar en el camino. Pero sin embargo, si ya tienes una señal, una huella por donde alguien caminó antes que tú, entonces eso sí te lleva a un lugar. Esos son los caminos que están abiertos cuando nosotros caminamos en las montañas, en los caminos. Hay caminos que ya se camina, hay caminos que ya han caminado por donde han caminado antes que nosotros. Entonces, automáticamente al ver un camino, nosotros seguimos ese camino. No es que nosotros somos los primeros en caminar, sino son los ancestros, los abuelos, nuestros padres y madres que ya caminaron por allí y nosotros seguimos caminando por allí. Imagínate si tú ignoras ese camino, dices, no, yo no voy a caminar por este camino, lo voy a ignorar, voy a caminar por otro camino, voy a hacer mi propio camino. Dime, ¿cuánto tiempo vas a demorar
abriendo tu camino. Por ese camino podías llegar en 2 horas, pero si vas a tener que abrir por un camino, te va a demorar días, semanas, meses, incluso diría años. Esa es mucha diferencia. Entonces no recomiendo eso. Entonces es recomendable seguir el camino que ya está trazado, el camino que ya está señalado, el camino que ya conduce a un punto, el camino que ya funciona, el camino que ya lleva a un destino, el camino que ya caminaron los ancestros. ¿Para qué complicarnos la vida? ¿Para qué? En ese sentido, tomo el gran ejemplo de nuestros abuelos, ancestros incas, Inca Pachacútec, gran maestro, gran líder, gran sabio de nuestra tradición. Y también de su padre, nuestro padre, Inca Huiracocha. Si nosotros tomamos su experiencia de vida, su ejemplo de vida, para nosotros, para que nosotros podamos vivir como ellos, aplicar en nuestra vida, reconociendo a ellos, honrando a ellos, es como caminar el camino que ya está trazado, que ya está abierto. Ya no tenemos que sufrir, ya no tenemos que llorar, ya no tenemos que caer en la desgracia o en aquellas cosas que nos dificulten o nos impidan nuestro camino, nuestra vida, para ya no complicar nuestra vida. Y eso es el objetivo de seguir un camino con la sabiduría y el arte de vivir la causa en nuestra vida. Entonces, como ejemplo, tomando a nuestros abuelos incas del Tahuantinsuyo, si nosotros nos preguntamos cómo vivió nuestro abuelo Pachacute, ¿dónde vivió? Y ahí quiero específicamente tomar como ejemplo del abuelo Inca Huiracocha. Personalmente yo fui a visitar varias veces yo voy a visitar al templo de Huachicosco, que traducido significa Cosco pequeño, que está en el Valle Sagrado, acá al frente del pueblo sagrado de Lamay. Antiguo nombre Lamay, ¿no es cierto? Y en este lugar yo me he sentido, o yo he percibido, yo he sentido, yo he ido a los mismos lugares, a los mismos espacios donde el abuelo Inca Huiracocha y su panaca, su élite, estuvieron. Y recomiendo que todos ustedes lo vayan. No vayan solo a visitar, no vayan solo a mirar, a sacarse fotos o a decir, wow, qué bonito, qué hermoso. No, vayan a buscar el conocimiento y la sabiduría, la conexión, la energía. Vayan a buscar, a encontrarse con el abuelo Inca Huiracocha. Y les aseguro que va a cambiar vuestra vida, porque lo hizo conmigo. Claro, hay que conocer algunas prácticas, ceremonias rituales, ¿no? Para poder proceder en esos espacios. Pero, ¿dónde vivió el abuelo Inca Huiracocha? Antiguamente vivió en la ciudad eterna de Cusco. Él viajó a los diferentes territorios del Tahuantinsuyo. Y cuenta en los territorios de los collas y los canchis, también cuenta que pasó unos tiempos disfrutando la vida, viviendo la vida junto con nuestros padres y madres en esos espacios. En Cusco vivió en un lugar muy hermoso, en su templo, en su casa, que todavía hasta nuestros días permanece. Pero cuando yo fui a Xochicosco, no saben ustedes lo que hay allá. Wow, es muy hermoso. Xochicosco es un lugar mágico, energético, sagrado, especial, muy misterioso y majestuoso en medio de los sapos, encima de un valle. En ese lugar, el atardecer y el anochecer
y las madrugadas son muy hermosos. Son muy hermosos. Es solamente decirles que la salida y la entrada del sol, la venida del sol y el viaje de ida del Padre Sol. La salida de Mamaquilla, wow, y la entrada de Mamaquilla. Y cómo las estrellas en el Pacha se manifiestan en ese espacio. Y al mismo tiempo, durante el día, se manifiestan muchas cosas del Pacha. Las nubes que van tomando formas, el arco iris, los pájaros, los aves hablando. Y en algunos de esos lugares, en los apus, cuando subes a las montañas, a los apus, en algunos valles, lugares sagrados, los apus hablan. Y también hay altares sagrados para poder encontrar una conexión. Wow, hay muchas cosas. Pero esto les cuento porque ¿dónde vivió el abuelo? El lugar que vivió significa mucho. Entonces, mientras yo voy hablando, en este camino de la Yincausa y abriendo este camino, quiero que tú vayas viendo, observando, sintiendo, conectando tu vida, tu camino, tu cuerpo, con la vida del abuelo Inca. Eso es lo que tenemos que hacer para seguir sus pasos, para alcanzar a sus estados o a su camino como ellos vivieron. ¿Sí? Ahora, ¿cómo vivió el abuelo? Entonces aquí nacen preguntas. ¿Cuántas horas creen que el abuelo dormía? O no hay horas. No no, el abuelo no contaba como ahora contamos en el reloj. Bueno, no tengo reloj. O en alguna cosa miramos el tiempo, un minuto, o una hora, un día, semana. Hay un estado de ser en el que nosotros no estamos gobernados o no vivimos basados en los tiempos y horarios en que establecieron ciertas personas en estos tiempos modernos, porque eso a veces perjudica. Pero los abuelos, ¿cómo vivió el abuelo Inca Huiracocha? Porque sus últimos años pasó allá, fue en ese lugar, cuando tú entras a uno de los templos, a uno de los incahuasis, intihuasis, wilcahuasis, así se llaman los espacios sagrados, las casas construidas de los abuelos, tú pierdes la noción del tiempo, pierdes que el tiempo está pasando o no está pasando. En realidad eso no importa, pero se vive la vida sin importar, sin preocupaciones, sin estar pensando o sin estar preocupándose de cosas que no tienen importancia. El recorrido, la velocidad, la manifestación y la presencia del tiempo del Pacha en la Yincausa y para los abuelos se manifestaba en otro estado, no como ahora que vemos el tiempo como una medición del tiempo, sino que en base a la vida del Pacha, en base a la vida del ser del Yincausa y se vive, porque las nubes no cuentan el tiempo, el sol no cuenta el tiempo como nosotros, las plantas no cuentan el tiempo como nosotros, simplemente viven. Esa es la forma de vida como vivió nuestros ancestros. Y de cómo vivió, mucho tiene que ver qué comía. Y ahí mismo está las tierras donde trabajaron. Productos naturales directos de la chaca. Productos bien avanzados y evolucionados que alimentan bien el cuerpo. Puro, sin contaminación. Ni espiritual, sin contaminación espiritual, energética o físico. Y el agua puro que sale de la montaña, y el aire puro que se respira, y la energía solar que irradia en la mañana, wow, es algo maravilloso, es algo mágico y algo muy hermoso. Y eso es vivir. Entonces, ¿cómo creen que el abuelo vivía? Vivía, pues, verdaderamente eso se llama vivir. Pues, ¿no? Entonces, el espacio donde está la construcción de los abuelos está lleno de plantas, flores, pájaros, de animales, un aire limpio de la tierra que sale. Y eso es
Hermoso. Si uno solamente imitando esto puede ir a la naturaleza, a la montaña, a los lugares sagrados, entonces su vida cambia. Su vida cambia porque ya te comienzan a hablar las plantas, las aves, la naturaleza, el agua, ya te comienza a hablar los espíritus, los abuelos, ¿sí? O sea, a eso es lo que tenemos que encaminar nosotros, ¿sí? Ese es el espacio que tenemos que generar, crear, o al menos ir a esos lugares. Díganme ustedes, ¿cuántos años creen que el abuelo Inca Huiracocha vivió? ¿Creen que el abuelo Inca Huiracocha, abuelo Inca Pachacuti vivió como esta generación que vive 80, 100 años? No, definitivamente no. Vivió cientos de años. Cientos de años. Los primeros antiguos abuelos vivieron 1000 años. Vivieron 1000 años y pasaron 1000 años. Por eso, vivir bien la vida, el buen vivir significa pues vivir. Para eso hay muchas cosas. Si queremos vivir 1000 años, pero hay muchas cosas que hay que cambiar en la vida. ¿Dónde vivir? ¿Cómo vivir? ¿Qué comer? ¿Qué hábitos tener? O sea, cambiar muchas cosas. Entonces el abuelo, Inca Huiracocha, nos cuentan los abuelos, cuando él tenía 400 años, tuvo un hijo, pero de ahí continuó viviendo el abuelo, más tiempo. Pero aún así, 400 años es mucho, es bastante tiempo. En comparación de los abuelos que vivían 1000 años, más antes los abuelos. Y la vida ahora pues está bajando, ¿no? Y eso tenemos que tomar, examinar, ver con claridad. Y tenemos que ser serios en eso. ¿Qué está pasando con nosotros o con esta generación, con esta vida? Hay muchas cosas que no están bien, ¿no es cierto? Entonces, pero hay en causa, verdaderamente vivir bien la vida como los abuelos, eso es vivir muchos años, como los abuelos, como los ancestros que vivieron, como las ancestras. Cuando yo me voy a referir en todo el curso abuelos, ancestros o algún otro término, me voy a referir uh, para todos en general. No me estoy refiriendo solo a masculino, sino solo a femenino, sino a ambos me estoy refiriendo. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que sentir energéticamente en el corazón. No estamos haciendo diferencia ni estamos ignorando a lo femenino. Ambos, me estoy refiriendo a ambos, porque es un aido, es una comunidad. No están excluidos varones o mujeres, o niños o ancianos. Me estoy refiriendo a todos cuando hablo en cualquier etapa de este curso de estudio, de aprendizaje de en causa. Y si nosotros nos preguntamos qué cosa comía el abuelo Huiracocha, y allí mismo podemos ver nosotros qué cosa comía el abuelo. Allí mismo están las cosas que comía, lo que provenía directo de la tierra. Respiraba el aire puro que circulaba en ese espacio y ahora circula en ese espacio. Comía el alimento fuerte, sano y puro que crece en el espacio, en la chakra, sin químicos, sin fertilizantes, sin nada de químicos. Y alimentos frescos. Y si lo tenían que guardar por muchos años, existe una tecnología avanzada para eso. Y se transforma sus proteínas, sus alimentos, en un estado en que sostiene al cuerpo, alimenta, fortalece, sana al cuerpo, también los alimentos que han sido no guardados, sino alimentos que con alta tecnología y conocimiento han sido preservados. Entonces, lo que comía pues era pura esencia, alimento. La comida no era una simple comida, sino la comida es alimento. Eso es lo que comía nuestro abuelo. Y el agua que tomaba es puro, el aire que respiraba es puro. Wow, la vida que vivía nuestro abuelo era hermoso. Y si nosotros nos preguntamos cómo dormía el abuelo, yo cuando visité este lugar, y visito siempre porque
Y son lugares donde, especialmente en las noches, nos encontramos con el abuelo, con los abuelos incas. Durante el día o durante otros momentos lo puedes percibir, sentir su presencia, su energía, su vida, la forma de vida que llevaba o cómo vivía. Y ahí puedes verlo. Eso no ha cambiado. Eso está allí, su casa. Ahí está incluso sus cosas. Claro, ya no está su cama, algunas cosas, pero ahí está. Entonces, cuando yo entro al espacio, por ejemplo, a la casa del abuelo Viracocha, ahora que está abierto por, por diferentes lados, aún así se siente una paz, una tranquilidad completa. Se siente como que tú estás en otra dimensión, en tu propio espacio-dimensión. O a pesar de que tú sientes que estás en tu propia dimensión, pero al mismo tiempo estás como que en otra dimensión que como si te hubieras transportado. Eso no es cuestión de teorías, no es cuestión de conocimiento, eso es cuestión de vivirlo, sentirlo, experimentarlo cuando uno llega a ese lugar. Yo lo he podido sentir, me he quedado horas sentado allí, me he quedado en ese espacio en conexión en Hamut e en Chinkai. Entonces uno entiende, comprende, descubre el secreto de la vida, descubre el secreto del camino de la vida, la esencia del Allin Causa en ese lugar. Y uno cuando va, descubre eso, encuentra eso, pero imagínate, para lograr construir eso, el abuelo ha tenido que estar en otro estado de su ser, en otro nivel de conciencia, en otro estado y nivel de evolución de su ser. Y por eso ha creado ese espacio para sí mismo y para el resto. Y son ejemplos que nosotros podemos tomar y tenemos que tomar en nuestra vida. Si nosotros nos preguntamos qué utilizaba, cómo trabajaba o cómo vestía y cómo era su vida diaria del abuelo, simplemente tenemos que recorrer los caminos que caminaba, los espacios a donde él iba, los espacios donde él hacía su chincay, su hamutay, conversaba con los padres, o lugares de descanso, o el trabajo donde descubría todo está allí. Entonces podemos llegar a entender que su ropa era adecuado, su movimiento, ritmo de vida, movimiento de su cuerpo, la mirada de sus ojos, su voz, su palabra, ahí resuena y es evidente su presencia, cómo logró el estado de Allinkai de su ser, que eso se logra junto con Allincausa y después de eso se logra y se manifiesta el Allincausa. ¿No es cierto? Entonces, muy importante la presencia, la validez, el valor de su cuerpo, de su Mancoswasi, el orden, la armonía, la conexión y la sincronía de su Mancoswasi, de sus energías, de parte, dimensiones y cuerpos que componen su ser. Muy importante que mantenía en esa sincronía, en esa vibración cósmica solar, natural, y en esa armonía y orden de su Mancoswasi. Y eso es lo máximo que uno puede lograr. Porque resulta que uno ni siquiera conoce eso. Si conoce, no logra esos estados, o no sabe cómo conducir, cómo lograr ese orden, armonía, tranquilidad. Pero en ese espacio uno cuando te ayuda puedes lograr y el abuelo logró esas cosas. Y eso era como el abuelo vivía en esos tiempos. Y nosotros, antes de construir ese lugar, y antes de la ciudad de Cusco, durante el tiempo en que vivió en Cusco y en Huachicosco, y después de construir esos espacios, yo me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿qué nivel de conciencia ha llegado el abuelo? ¿O qué estado, nivel, dimensión de conciencia y la evolución de su ser ha alcanzado o estuvo?
Entonces, la respuesta logró al máximo nivel de conciencia y evolución de su ser, el abuelo. O sea, llegó al séptimo nivel de conciencia, evolución de conciencia y evolución de su ser, a partir del Caipacha, en este Caipacha y en este cuerpo físico, a partir de esta forma de vida. Y es un estado bastante avanzado. Dentro de uno de los niveles, porque los niveles de conciencia y evolución se encuentran en varias etapas se encuentran. Entonces, lograr esos estados, esos niveles de conciencia, solo esos seres pueden habitar en esos lugares, solo esos seres pueden tomar conciencia y decidir y crear un espacio de kapaj, un espacio sagrado, un espacio de alguien causa para sí mismo y generar esa vida en ese tiempo, en ese espacio. O sea, eso es claro. Entonces, pues, ahora pues también por otro lado, ¿a qué estaría dedicado el abuelo en esos tiempos? Y recordemos para eso que en esos tiempos no existe la luz eléctrica, no existe el reloj, no existen los carros, no existen los aviones, celulares, no existen las computadoras, los televisores, las radios, no existe la linterna y no existe cómo podían hacerlo. El hecho de que uno no tenga esas cosas no significa que es ignorante, no. Uno decide qué nivel de vida, qué calidad de vida debe llevar, porque eso es el principio de causa y en alguien causa. Y los otros temas que vamos a estudiar a futuro, es muy diferente percibir, sentir, pensar que con esas cosas es mejor la vida. No, mucho mejor la vida es vivir sin ellos. Entonces, si nosotros respondemos la pregunta, ¿a qué estaba dedicado el abuelo? ¿Cómo ustedes podrían responder? ¿A qué estaba dedicado su vida a diario? O sea, en otras palabras, ¿qué hacía a diario el abuelo? En otras palabras, pues, ¿cuál y qué era su misión, su propósito de vida, su misión de vida, antes, durante y después de este cuerpo? ¿Ustedes creen que solo vivían por el momento, por el presente y solo disfrutar esto nomás? ¿O hay algo más? Por supuesto. O sea, ¿a qué vino el abuelo? ¿Por qué vino? ¿Y qué hizo acá cuando estuvo aquí? ¿A qué cosa han venido los abuelos incas? ¿Por qué vinieron? ¿Por qué tenían que estar aquí? ¿Qué tenían que hacer aquí? ¿Qué han hecho? ¿Y qué nos han dejado? Lo que nos han dejado ya sabemos, muchas cosas que nos han dejado. Pero aquí quiero mencionar los 7 senderos del ser runa que los abuelos logran y como ejemplo nosotros podemos tomar. Podría llamar los 7 puntos, los 7 pasos, las 7 etapas o los 7 caminos o los 7 senderos que debemos transitar, experimentar, vivirlo, sentirlo y hacerlo parte de nuestra vida. El primero, número 1, Rexi y Rexikoy. Si nosotros respondemos la pregunta, ¿por qué vinieron? ¿Cuál es su misión, su propósito? ¿A qué vinieron? ¿Por qué vinieron? ¿Por qué estuvieron aquí? ¿Qué nos dejaron? La primera respuesta sería Rexi y Rexikoy. ¿Qué quieren decir estos dos códigos sagrados? Aquí vinieron a reconocer, a identificar, a distinguir, a aceptar la realidad de este mundo, de este caipacha, de este cuerpo, de esta forma de vida, de este mundo, cómo es la vida.
tal como ellos lo reconocieron, en base a eso los abuelos vivieron. Los abuelos incas. Pero muy aparte de reconocer tal como son las cosas para la vida, aceptar y reconocer todo lo que existe, expresar nuestra gratitud profunda ante ello, es rexikoi. O sea, que es el otro lado dual. Quiere decir que rexikoi significa reconocerse a nosotros mismos, reconocernos a nosotros mismos, qué somos nosotros, quiénes somos nosotros, por qué estamos aquí, qué estamos haciendo. O sea, en otras palabras, rexikoi significa reconocer la suprema esencia de nuestro ser solar, de nuestro ser cósmico, en este mundo, en este cuerpo, en este tiempo, en esta forma. Mientras nosotros no reconozcamos la suprema esencia de nuestro ser runa, de nuestro ser cósmico, de nuestro ser solar, no hay un cambio, no hay una conciencia, no inicia el camino del Allin Causa. Por gusto vamos a soñar. Por ejemplo, si uno sigue siendo ser humano y todavía dice la transformación del ser humano a ser humano. O sea, se transforma de lo mismo a lo mismo. Está en lo mismo, en la misma forma, en la misma dimensión, vuelve a lo mismo, dice lo mismo, piensa lo mismo, y por eso se repiten los patrones. El rexikoi quiere decir reconocerse a sí mismo en el camino. Reconocerse a sí mismo para el camino de la Yin Causa. ¿Quién soy? ¿Qué es? O sea, ese es un punto importante que a eso vinieron los abuelos. Esos son los pasos que tenemos que tomar. El Rexi era reconocer el camino, reconocer este mundo, reconocer todas las cosas, tal como es. Para vivir, para tomar conciencia, vivir en base a esa realidad, en base a ese principio. Rexikoi trata de sí mismo y es una tarea que nos da a los abuelos, que nosotros debemos trabajar profundamente en conocer la esencia suprema de nuestro ser. Y tienes que tener las preguntas que planteé, tienes que tener las respuestas a las preguntas que planteé de antes. En otros muchos cursos estos temas se han tratado y se han dado más respuestas, pero es importante este paso. En uno de los senderos. Otro de los senderos, el segundo, es Awachig. Podríamos también decir Rikuchig. ¿Sí? Rikuchig. O sea, aquí vinieron los abuelos. ¿Por qué estuvieron aquí? ¿Cuál era su misión, su propósito de nuestros abuelos incas? Como de nuestro abuelo Huiracocha. Hawachig o Rikuchig significa mostrar. Eso es lo que significa. Quiere decir que nos hizo ver, que nos hizo reconocer y que nos mostró el camino correcto. Y nos mostró quiénes somos. Nos mostró qué podemos hacer. Nos mostró la verdad de las cosas y nos mostró cómo hacer las cosas en este mundo. Gracias a ello nosotros hemos aprendido todo lo que sabemos. Por ejemplo, en mi caso, no necesito arquitecto, ingeniero para construir mi casa. Y nos dejaron cómo trabajar la tierra. Hay toda una tecnología y ciencia ahí. La medicina, los conocimientos, la sabiduría. Nos mostró la luz, la verdad, el conocimiento y la sabiduría. Nos mostró los principios de vida, los valores sagrados de vida, y nos mostró nuestro propósito, nuestra misión en este mundo. Y nos mostró quiénes somos nosotros. Eso quiere decir, o sea, eso vinieron los abuelos. ¿A qué más vinieron los abuelos? 3. Pusaj. Habrán escuchado ustedes decir a nuestros ancestros incas son nuestros maestros, nuestros guías. ¿Sí? O sea, Pusaj significa aquel que guía, dirige.
O sea, en otras palabras, nuestros abuelos incas, nuestro abuelo inca Huiracocha, por ejemplo, nos sigue guiando, nos sigue dirigiendo el camino. Ustedes dirán, no, ¿cómo hermano Tito? Hermano Inca Tito, ¿cómo me va a dirigir? Si yo no escucho, si no me dice, no veo a nadie, no escucho a nadie. Pero justamente de ese a otro espacio donde nosotros escuchamos, sentimos, percibimos, recibimos el mensaje, la guía de ellos, su voz de ellos, y es otro estado de nuestro ser en que nosotros entramos en conexión, y allí es donde nosotros recibimos instrucciones, guía. De eso estoy hablando. Estoy diciendo que el abuelo vino a eso, a mostrarnos, que diga a guiarnos por el camino correcto, a dirigirnos a nuestro objetivo, a nuestro camino, a dirigirnos a nuestro propósito, a nuestra misión, a lo que tenemos que hacer. Significa pues que nos enseña, el abuelo nos está enseñando que nosotros tenemos que hacernos dueños y amos de nuestro destino. Tenemos que hacernos responsables de nuestra vida y de nuestros actos. Nosotros no podemos responsabilizar a otros ni a nadie sobre nuestra vida, nuestros actos. La responsabilidad recae en nosotros, está en nuestras propias manos, está frente a nosotros, está con nosotros. La responsabilidad de nuestros actos y de nuestra vida. Eso solo nos corresponde a nosotros. ¿Por qué más vinieron los abuelos? ¿Por qué creen ustedes? ¿A qué más vinieron? ¿Por qué estuvieron aquí? Y una de sus funciones, porque tienen muchas otras funciones los abuelos, porque estoy mencionando solo unos cuantos, una de las cosas, por qué ellos vienen y por qué estuvieron aquí, que nos dejan ellos, y por qué representan para nosotros, ellos son los Yachach. No voy a entrar en dimensiones, etapas, niveles de este tema, pero ellos vienen a enseñarnos. Nos enseñó en su momento, nos sigue enseñando y nos seguirá enseñando. Y seguirán enseñando a las siguientes generaciones. Porque la enseñanza de ellos no solamente está basado en la palabra, sino está en otros estados y niveles de energía y de conciencia. Cuando nosotros hablamos de visitar al templo, del templo sagrado de Xochicosco, estoy hablando que allí sigue enseñando el abuelo. Las obras, los hechos que dejaron, nos siguen dando un mensaje, nos siguen despertando, nos siguen enseñando. Como quien dice, dejan ellos señales, signos, evidencias, construcciones, mensajes, como quien diciendo, a ver, hijo, ¿estás listo? A ver, descifra pues. A ver, aprende a leer pues. A ver, devela ese código, ese misterio, esa construcción, ese símbolo. O sea, nos está enseñando. La enseñanza no es solamente de palabra, las enseñanzas fluyen en otros estados del ser, en otras dimensiones, en otras formas. Y a eso es lo que nosotros tenemos que abrirnos. Si esto iniciamos, los primeros pasos iniciamos nosotros abriéndonos a esas formas de aprender, a esas formas de comprender, entender las cosas y recibir esas enseñanzas y mensajes de los abuelos. Porque eso es lo que hicieron y eso continúa hasta ahora. Y esta transmisión de conocimiento también es parte de ese canal que continúa. ¿No es cierto? ¿Qué más? ¿A qué más vinieron los abuelos? ¿Qué más podemos decir? También los abuelos vinieron a, a cambiar y transformarse en este mundo físico. Al mismo tiempo, a enseñar, mostrar el camino de la transformación y el cambio del ser. Y asimismo, vinieron a cambiar su mundo, cambiar el mundo de afuera. O sea, quiere decir Tukuy Tijerakuy y Tukuy Tijera. Quiere decir Tukuy Tijerakuy que vinieron a este mundo, a este cuerpo, a esta dimensión,
a aprender a transformar su propio mundo y transformar el mundo propio de las personas, de los seres que les rodeaban. Vino a cambiar, transformar su realidad, su entorno, su época y aquellos que los acompañaban. En otras palabras, si hubo más capacidad a los abuelos, cambiaron el mundo. No solamente su mundo, sino cambiaron el mundo. O sea, significa que vinieron a cambiar y transformar los dos mundos duales. Lo que está adentro y lo que está afuera. Lo que está en el centro y lo que está en el contorno. Lo que está allá y lo que está acá. Lo que se ve y lo que no se ve. Lo que se palpa y lo que no se ve. O sea, cuando yo hablo, vinieron a cambiar y transformar los dos mundos duales, me estoy refiriendo a esas dimensiones. Cuando me refiero adentro, me refiero a tu conciencia, mente, a tu energía, a tu manjoswase. Y esto me estoy refiriendo a muchas cosas. Entonces, pues, esa es otra cosa grande que los abuelos hicieron y que nos dejaron esa muestra. Como resultado de eso tenemos, pues, el nivel en que lograron y los ejemplos que nos dejaron en los lugares que ellos estuvieron, ¿no es cierto? Y que todavía hoy en día practicamos, vivimos, todos los pueblos, hijos, hijas, descendientes de esa cultura, todavía practicamos, vivimos al menos con algunos pocos de sus principios, valores en esos tiempos. ¿Gracias a qué? Gracias a esa transformación y evolución que los abuelos lograron e hicieron. Nos dejaron esa muestra, ese camino. Siguiente, 6. Hay una cosa importante que los abuelos logran y nos dejan a nosotros como ejemplo y dejan como muestra el Wiñay del ser runa. El Wiñay y lo otro que decimos Wiñay, Wiñaypaj. ¿Qué quiere decir? El Wiñay es como trascender, evolucionar. Es la evolución y la trascendencia del ser. Eso es el Wiñay. Y que alcanza a la inmortalidad. Y la inmortalidad y la trascendencia del ser, sin importar la forma, el color, el cuerpo, dimensión, tiempo, espacio. Esto está más allá de eso. Eso es uno. Lo otro es Wiñay, Wiñaypaj. ¿Qué quiere decir eso? Wiñay, Wiñaypaj quiere decir todo lo que sucede, lo que lograron, la transformación y la evolución que lograron, y también fuera de sí, dentro de sí mismo, es por la eternidad, para la eternidad. Es para siempre y por siempre. O sea, eso es lo que los abuelos, las abuelas lograron. Y nos mostró, nos dejó como evidencia, como regalo, como ejemplo, todo ello que ellos lograron. Y es por eso que nosotros, para los abuelos incas, para mí, no están muertos. Los españoles no la mataron porque es una falsa historia que se crearon. En ese tiempo, cuando llegaron los españoles, nadie podía escribir a su antojo a favor de los incas. Nadie. Y es más, yo no he recibido, como linaje inca, no he recibido de mis abuelos incas, directamente en los quipus, o en los tocapos, o en los quelcas, no he escrito por la propia escritura, boca o tejido de ellos, la información. Lo que sí he recibido por vía oral y por otras vías, otra información. Pero abunda la información de cronistas, historiadores, entonces pues no es confiable esos datos. No más allá de la ciencia, más allá de las investigaciones, porque las investigaciones están basadas en hechos que han ocurrido. Pero los que vivimos, los que lo hemos vivido, los que lo han vivido la realidad en esos momentos, nos las contaron a nosotros. Esa es la información que tenemos. Por eso decimos que los abuelos incas no fueron matados, no lo han matado porque no lo podían matar. A un inca no es posible matar. Pero que era el tiempo del Pachacuti y que era el tiempo en que tenía que cambiar las cosas y los abuelos decidieron su destino, su camino. Entonces, ellos pero dejan como muestra sus obras, sus hechos.
Hablemos nomás de sus construcciones, ¿sí? Y por eso digo que los abuelos no han muerto, porque ahorita siguen ellos, nos están escuchando, están presentes. Entonces, eso significa, sin limitarse a este cuerpo, permanecer, vivir, uña y uña, y significa que todo lo que hagamos, todo lo que hacemos, todo lo que somos, nuestra esencia, es por la eternidad, para siempre. Es para la eternidad. Eso es lo que quiere decir. O sea, eso es uña y uña y paja. Y eso debe ser la visión, el objetivo que todo ser se debe trazar en cualquier cosa que piensa, hace, ¿no es cierto? Por otro lado, nuestro abuelo viene a anunciar, nuestros abuelos vienen a anunciar el Pachacuti. El Pachacuti, el Pachacamachi y el Pachacuyuchi. O sea, el Pachayachay y muchos de los que conocemos ahora, lo que los abuelos dejaron. Y es por eso que nosotros en el camino nada tenemos que crear o inventar. No, no hay eso, no existe eso porque todo está dado. Lo que nuestros abuelos nos dejaron, lo que nuestros abuelos enseñaron, evidenciaron, que todavía allí está presente, es eso lo que vivimos, y eso es lo que sabemos, y eso es lo que recibimos, y eso es lo que continúa. Así que no hay nada mío, no hay nada solamente de este tiempo, sino que es una continuación de una línea de tiempo, de una línea del Pacha, de un espacio, de una dimensión del Pacha que continúa y eso continúa. Y va, no importa este cuerpo, va a continuar. Y entonces eso es lo que nosotros recibimos de los abuelos, de nuestros ancestros. Y lo que nosotros debemos tomar como ejemplo, todo ello, lo que los abuelos han tejido, han dejado, lo que han dejado señales para nuestra vida. Todo lo que estoy mencionando, estos caminos, estos pasos, o esas cosas que los abuelos hicieron, o aquí vinieron los abuelos y las cosas que nos dejaron, nos están enseñando a nosotros, ¿para qué? Para que nosotros podamos tener la oportunidad de aprender de ellos, para que nosotros podamos seguir sus pasos, para que nosotros podamos cambiar nuestra vida, para que nosotros podamos despertar y alcanzar a ese estado de vida que nuestros abuelos alcanzaron y lograron. En otras palabras, en vez que tú estés tratando de sobrevivir, tratando de resolver, tratando de encontrar un camino, tratando de mezclar, tratando de entender algo, tratando de hacer a cambiar o arreglar tu vida en base a ciertos conocimientos que estás aprendiendo, ¿por qué no mejor aprender directamente un camino claro, consciente, de como el Ayincausay, de los abuelos, de nuestra cultura, de nuestra tradición? No hablo otra cosa que ya fue dicho, no digo otra cosa que ya fue anunciado, ya fue enseñado, ya fue vivido, experimentado por los abuelos. La diferencia solamente es el tiempo, eso fue en el pasado y ahora continuamos. En otros cuerpos, en otro tono de voz, con otro lenguaje, eso solamente. Pero la esencia continúa. En el camino de la Jinkausai, todo ello tenemos que tomar en cuenta, reconocer y continuarla seriamente, porque si no la continuamos el hilo, la soga, si no la continuamos ese setre, chauchu, entonces se corta y nosotros ya no pertenecemos a ese linaje. Nosotros ya no estamos conectados a esa fuente, a ese origen. ¿Alguien si lo cortó o es que nosotros mismos lo cortamos con nuestra palabra, pensamiento, obra o acción? Pero si nosotros reconocemos, aceptamos que estamos conectados, somos la continuación de esa energía, de esa conciencia, de esa palabra, de esa enseñanza, de esa información, de ese ejemplo, de ese principio, de esa ley, de esa orden, de esa tradición, de esa cultura, pues continúa con nosotros.
aunque no lo sepas todo, aunque no lo entiendas todo. Pero lo importante es que una parte de eso ya eres parte, y todo ello es parte de ti. Y eso poco a poco irá despertando, se irá tejiendo, se irá integrando. Así se va abriendo. En todos ellos vino a vivir esta vida. A través de todos ellos vino a vivir la vida. Y a través de todos ellos, en todos ellos, vino a experimentar, manifestar la vida o la buena vida. A conocer, experimentar, disfrutar, valorar y honrar. Y reconocer esta existencia como algo muy sagrado, muy especial. Por lo tanto, podemos saber que para nuestro abuelo Inca Huiracocha y para todos nuestros abuelos incas del Tahuantinsuyo, como ejemplo de vida, como su vida que ha vivido nuestros abuelos, nos muestra a nosotros un camino claro, consciente, para caminar, para continuarla, para experimentarla. Donde pues nuestro abuelo, la vida que vivía, su vida era perfecto. Todo estaba bien, todo estaba completo. No le faltaba nada, todo estaba allí, autosuficiente, no dependía de nadie. No estaba esperando algo fuera de sí, a no ser que sea de los padres normales cósmicos solares y de la naturaleza, basado en el orden natural de la vida. Y no había sufrimiento, dolor, enfermedades. Aunque si lo hubiera, existen conocimiento, sabiduría para la medicina, aplicar, sanar. Existen ceremonias para cambiar la energía. Y la vida era perfecta, mágico. Pero es una experiencia de vida única que experimentan nuestros abuelos incas, así como nosotros podemos experimentarlo, alcanzarlo, vivirlo. Entonces, eso como para comenzar y para iniciar. Tomar en cuenta seriamente estos puntos que estoy hablando y tomar como ejemplo de vida para nosotros. Y iniciar con los cambios y transformaciones que necesitamos hacer. Por supuesto, cualquier pregunta o duda que tienen, pueden escribirlo en los comentarios, pueden hacer sus preguntas o si quieren compartir o si quieren comentar algo. Y lo vamos a recoger y también en los próximos enseñanzas vamos a poder responder, aclarar o ampliar o profundizar un poco más de esos temas. Para comenzar, un poquito ya abriéndonos, porque todavía no estamos en materia de estudio y aplicación y enseñanza y de vida de Ajin Kausai y de los otros códigos. Vamos a ir abriendo, pues no estamos entrando todavía recién, porque eso va a ser una segunda enseñanza. Para comenzar sobre este tema de estudio, como primera línea y orden, hay que clarificar, distinguir, diferenciar, especificar y ordenar cada código, cada principio, cada palabra y cada enseñanza sobre la vida de la Ajin Kausai. En su debido casillero, en su debido tiempo, en su debido espacio, en su debido momento, en su debida forma, interpretación, entendimiento, significado, definición, aplicación. Porque cada código
lleva a un camino. Cada código habla de una dimensión, cada código habla de una ley, cada código habla de una enseñanza, de una conciencia, aunque puedan parecerse, como el caso del Agin Kausai, Sumak Kausai, ¿no es cierto? Y los otros códigos que se van a mencionar, pues son códigos sagrados que pertenecen a la vida, que tratan de la vida, de nuestra existencia. Y esos códigos sagrados están relacionados y están conectados a este código. O sea, entre códigos no es que están aislados o separados, están conectados y actúan, se mueven, operan juntos, como que si operaran desde diferentes dimensiones, espacios, estados, caminos, direcciones y formas. ¿Para qué? Con el objetivo, con el fin de ordenar, alinear, canalizar, clarificar, guiar, sostener nuestra vida y guiarnos hacia el camino y el estado de la Yin-Causa. Sabiendo que la ciencia, el conocimiento, la sabiduría, la filosofía de vida del ser runa, que tratan de diferentes órdenes, categorías de conciencia, de ciencia y código. Cada enseñanza en el camino de la Yin-Causa, porque van a venir varios. Por eso estoy diciendo estas cosas. Cada uno corresponde a un espacio, a una dimensión, a un camino de vida, porque tratan de la vida, como repito. Quiere decir que hay varios códigos, términos, que descifran y describen con lujo de detalles sobre la vida del ser runa, o sobre la Yin-Kausai, o la buena vida que debemos alcanzar, o lo que ya se vivió, como decía anteriormente. Pues, eso, sin importar el tiempo y espacio, eso es aplicable para ahora y para después. Así tenemos una serie de códigos que anunciar, por ejemplo, algunos de esos podemos decir lo que conocemos como Agin Kausai. Lo que conocemos como Agin Kausai es un término que se ha hecho muy famoso, es un término que la mayoría lo ha llegado a conocer. Es un código que a la mayoría le ha interesado. El Agin Kausai, que a muchos les ha gustado descubrir, descifrar este código, este término, esta enseñanza, esta ley. Pero ¿saben qué? Agin Kausai es uno más de los tantos códigos que tratan de la vida. ¿Sabían eso ustedes? Es una ley, un principio más de los otros principios que tratan acerca de la vida. En todo caso, ¿cuál debería ser el título principal de este curso, de este estudio que trata de nuestra vida, de nuestro Kausai? Claro, podría ser Agin Kausai, sí, pero si Agin Kausai forma parte de una serie de los códigos de la vida, del Kausai, entonces mejor sería decir Agin Runach Kausainen. Agin Runach Kausainen, la vida del ser runa o vivir, sería mejor dicho, la vida del buen ser runa. La vida del buen ser runa, eso quiere decir. Porque Agin Kausai quiere decir vivir bien, o buena vida, o buen vivir, ¿no es cierto? Pero también simplemente el título de este curso o de este temas de estudios se debería llamar simplemente Kausai o Runa Kausai. Así debería ser su título. Entonces de ahí viene una cola, una secuencia, una serie de términos y códigos que definen, que establecen los caminos, los puntos, los pasos en el que el ser se soporta para lograr una buena vida, para tener una vida consciente, claro, sostenible.
Y es por eso que eso tenemos que anunciar, porque eso es lo que la realidad que tenemos que conocer. Así es como, por ejemplo, el Allincausay no es lo mismo que decir Sumaccausay. O no es lo mismo que decir Sumaccausay que decir Chanincausay. Y no es lo mismo que decir Sumaccausay que Munacausay o Munaicausay. ¿Se dan cuenta? Quiere decir que hay varios términos, códigos, que están en serie o en secuencia, en diferentes categorías, órdenes, niveles, que cada código, cada espacio habla de una forma de vida, de una ley, de un principio, de una dimensión. ¿Les gustaría conocer? Y eso es lo que vamos a estudiar en todo el curso. Y ahorita vamos a anunciar cuáles son esos códigos, cuáles son esos códigos del Allincausay. Y son más de 16 códigos del Allincausay o Runa Kausay o Allin Runa Kausay. De eso trata. Pues porque el Kausay, por ejemplo, sobre el Kausay o el Kausay trata de los diferentes mundos, dimensiones, estados, niveles de la vida del Kausay, o sea, de la vida del ser. Claro, podría estar enfocado este curso en nosotros, en la vida del ser humano, más no en la vida de otros seres, pero incluye, es parte. Entonces, allí nosotros podemos ver, sentir, experimentar los diferentes niveles de Allen Causay. Podemos experimentar diferentes estados de nuestro ser al poder explorar diferentes códigos sagrados que abarcan acerca de la vida. ¿Por qué no se debe confundir esto? Porque no es bueno confundirlo, porque muchos dicen, por ejemplo, Allen Causay, también su sinónimo es Sumach Causay. Sumach Causay también es Allen Causay. Claro, están conectados, se parecen, pueden ser hasta hermanos, pero no son idénticos, no son exactos. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué les digo? Porque yo he crecido yo he crecido bajo estas enseñanzas y he crecido desde mi pequeño hablando el idioma de los abuelos incas, el quechua. Yo he crecido en el seno de la lengua materna, el quechua. Ha sido mi primera lengua y es mi lengua más importante, el quechua. Chay machulanchikuna siminta rimaspan wiñaranichaq chaypin allin chanin chuya yachay kashan, rimaypis kashan. Entonces, para clarificar, ¿por qué digo esto? Porque un código es un código, un lenguaje es un lenguaje, una ley es una ley, un principio es un principio. Y lo uno corresponde a lo que corresponde. Lo que no corresponde, no le corresponde. Lo que no le pertenece, no le pertenece. Lo que le pertenece, le pertenece. ¿Sí? Por tanto, la palabra, el código, Allen Causay, tomamos solo como referencia para el título. Debido a que muchas personas llegaron a conocer, debido a que se han familiarizado. Pero ustedes sepan que de mi parte ya llamo Runach Kausaini o Allen Runach Kausaini o Runach Allen Kausaini. O sea, en sentido, Runach Kausaini o cualquiera de sus términos es lo correcto, podríamos decir así. ¿Por qué pues la otra palabra como Allen Causay se ha hecho famoso? Es por eso, para que también, para iniciar. Pero ya en el fondo ustedes van a ir entendiendo de qué trata todo esto. Entonces, pues esto trata de que la vida es un viaje del Pacharuna, o sea, del Pachahuahua. También decimos Pachachchurin, Pachahususin, Intichchurin, Intichususin quiere decir
que es el camino que viene y que va hacia el Pacha. Es el camino que transita el hijo del Pacha, la hija del Pacha. El hijo del Inti y la hija del Inti. Esos son caminos que transitan la Yincauce, porque no son otros caminos, sino son esos caminos del que estamos hablando. Así entendemos acerca del Kausai, y que, por ejemplo, Allen Kausai Ñan, cuando nosotros nos referimos al Allen Kausai Ñan, es la guía, orientación o instrucción en nuestro camino de vida. Es la guía, la instrucción, la señal para nuestro camino. Para el camino, por el camino, en el camino y del camino o desde el camino. ¿Sí? Donde la vida es parte de ese camino y donde la vida es el camino infinito en el Pacha. Y eso es lo que tenemos que entender, porque el camino no solamente es un camino físico, estamos hablando de otras partes y dimensiones de nuestro ser. Por eso después decimos que la vida es un camino, la vida en el camino o la vida del camino, el camino de la vida. Y la vida debe tener un principio e inicio consciente, debe tener un camino abierto, claro, y un destino y un propósito, una razón de vivir, una misión y un propósito, por qué tú debes vivir. Porque, en otras palabras, tú debes tener, o sea, en tu vida, en tu camino de vida, en tu existencia, tú debes tener una razón por qué vivir, un sentido de vida. Tú debes darle sentido, buscar el sentido, encontrar el sentido o dar el sentido a tu vida. Tú debes tener un objetivo. O sea, en otras palabras, tú debes tener una misión y un propósito en tu vida. ¿Por qué vives tú? ¿Para qué vives? ¿Será cierto que tu vida es solamente dormir, comer, vivir? ¿Eso es tu vida? ¿O trabajar, ganar dinero y hacer casa? ¿Eso será la vida? Recuerden que con alguien causa no estoy diciendo que eso es malo, solo que eso no es el sentido original, la guía o eso no es lo que dice el alguien causa. Y el alguien causa es otro lo que estamos mencionando de antes. El alguien causa habla del desarrollo, del despertar, de la evolución de nuestro ser runa, para encontrar nuestro sentido, nuestra razón de ser, la máxima manifestación, la máxima expresión de nuestro ser. Es algo que el dinero no puede comprar, algo que nadie puede robar, algo que nadie te puede quitar, algo que únicamente nos corresponde a cada uno de nosotros, algo que poseemos y que debemos tenerla cada uno de nosotros, aquello que nos acompaña en toda circunstancia, aquello que siempre permanece con nosotros antes, durante de este cuerpo y después de este cuerpo. Es aquello permanente, eterno. Es aquello que perdura para siempre con nosotros. No estamos hablando con alguien causa y no hablamos solamente de cosas temporales, de cosas pasajeras, de cosas que se acaban, de cosas que no tienen sentido. Estamos hablando de algo valioso, algo importante en nuestra vida. Porque eso es el verdadero sentido de nuestra vida. Es por eso que tienes que tener una visión, tienes que tener un propósito porque tú vives. Si no la tienes, tienes que encontrarlo, buscarlo. Y si no lo puedes, pues nosotros estamos aquí para apoyar, para ayudar, para guiar en ese proceso. Pues por eso nuestra vida debe ser, o sea, que debemos vivir con los valores o basado en los valores y principios sagrados de la Yin Kausai o de vida o del Kausai, principios sagrados del Kausai o los principios sagrados del Runa Kausai, de los ancestros que nos dejaron.
tenemos que vivir con esos principios. Si no la conocemos, si no la tenemos, tenemos que estudiarla, aprenderla, descubrirla y aplicarla, practicarla. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, pues, ¿cómo nosotros o cómo ustedes pueden alcanzar al estado de la Yin-Kaosai? ¿Cómo pueden lograr ese camino? ¿Cómo pueden alcanzar a ese espacio? O experimentar y vivir el Yin-Kaosai como nuestros abuelos. Entonces, eso lo vamos a ir descubriendo durante el curso. Pero básicamente ya les anuncio cómo podemos nosotros lograr eso. Tienes que retornar y retomar el conocimiento y la sabiduría de nuestra cultura, de nuestra tradición, de nuestros ancestros, de nuestros abuelos incas, donde se encuentra el secreto, donde se encuentran las respuestas que tú estás buscando. Claro, recién estamos escribiendo los libros que se van a ir anunciando. Pero retornar a los principios de vida, a la ley del Tahuantinsuyo. Retomar el camino de conexión con nuestros apus, con nuestros pachamamas, con nuestros ancestros. Reconectar con la esencia y el camino de la tradición de nuestros abuelos, de nuestra cultura. Y volver a tu camino, volver a tus raíces, volver al camino de tus ancestros, volver al camino de la Pachamama, de los apus de la Intitait. Ese es el camino para poder alcanzar el Yin-Kaosai. Porque solo, sin nadie, no vas a lograrlo. Porque sin la ayuda, sin la guía, sin la protección de nuestros padres y madres cósmicos solares, no es posible. No es posible lograr ignorando los elementos sagrados, la naturaleza, la tierra, los espíritus. No es posible. Para poder alcanzar a la Yin-Kaosai o a esta vida, a esta buena vida, lograr entrar a ese espacio, ese camino, tenemos que comenzar a decidir, a reconocer a ellos como parte de nuestro camino, como parte de nuestra vida, porque ellos dan sentido, porque ellos nos protegen, ellos nos cuidan, ellos nos guían, ellos nos enseñan. Ellos nos dan fuerza, ánimo, ellos nos dan sabiduría, conocimiento. Claro, tras de todo esto lo que estoy diciendo, hay muchas cosas que tenemos que aprender, pero no te preocupes, eso vamos a ir aprendiendo poco a poco. Basta que tú conozcas a un app, basta que tú conozcas basta que tú tengas contacto, conexión con el agua, con los elementos, basta que tú tengas que visitar a un lugar sagrado de los abuelos. Y basta que tú ya estás entrando a este camino de este conocimiento y sabiduría de Yin-Kaosai. Y aquí ya estamos iniciando juntos. ¿Ya? Poco a poco vamos a ir desarrollando eso. Pero lo importante, tú tienes que tomar tu decisión de iniciar, volver a eso. Tomar en serio, continuar aquí. Ir dejando las otras cosas. Entonces, como decía, Yin-Kaosai tiene otros componentes. O podríamos decir otras partes que se complementan. O sea, son como aliados, o podríamos decir como familia de términos y códigos de enseñanzas que tratan acerca de la vida. Y que esos códigos son como leyes y principios y son como fuerzas que sostienen, acompañan la vida, nuestra existencia, nuestra vida, junto con nuestros padres y madres. Podemos decir que cada uno es una ley, un principio de vida. Cada uno de ellos es un poder, una fuerza. Cada uno de ellos guarda una profunda sabiduría acerca de la vida. Cada uno de ellos es un camino y cada uno de ellos nos conduce al camino. Y cada uno nos lleva a un camino de vida bueno, perfecto, y nos conduce a un estado sagrado de nuestro ser Ain.
y a la Yin Kaosai. O sea, nos lleva a esa. Para encontrar el sentido, la razón, el significado de nuestra existencia. Eso es cada uno que nos tiene. Entonces, a continuación, voy a mencionar a cada una de ellas de manera corta y breve, porque después vamos a estudiar, aprender, profundizar cada uno de sus códigos. Entonces, primero tenemos el Ajinkai Kausaiman Tarpai. Ajin Kausaiman Tarpai. Es el camino de preparatoria para alcanzar el estado del buen vivir, o aquellas cosas que tenemos que tomar en cuenta para poder alcanzar o lograr a ese estado de vida. Y eso es lo que hemos estado estudiando en esta clase. Y también en las siguientes clases se van a ir estudiando. Segundo, ahí recién vamos a tocar en la siguiente clase Ajin Kausai. Ajin Kausai no solamente como conocimiento, sabiduría de vida, sino también como estilo de vida, como filosofía de vida y como forma y manera de vivir. Pero es la forma de vida, los hábitos, los costumbres que definen, que determinan si uno está viviendo o no está viviendo la Ajin Kausai. Son la forma de vida que define, determina si el ser está viviendo el Ajin Kausai o no está viviendo. Entonces, eso es un punto importante. En la tercera clase vamos a estudiar el Sumach Kausai. Recién viene el Sumach Kausai. Quiere decir para generar, transformar, crear y abrirse a un tiempo y un espacio donde fluye la energía consciente de la alegría y la energía de Sumach, donde vamos a descubrir pues cómo nosotros podemos lograr, o qué es y cómo nosotros podemos lograr una vida agradable, una vida bella y hermosa, una vida que es bueno para ti y para todos, para poder generar eso. Cuarto, Munai Kausai. Munai Kausai como forma de vida basado en la ley, la energía y la conciencia de Munai, desde el corazón, donde gobierna y guía la energía del Munai. Y ese es otro espacio que tenemos que estudiar, ¿no? Munai Kausai. Y luego entramos al espacio de Chuya Kausai. El Chuya Kausai es encontrar o tener una vida limpia, clara y pura, consciente. Ese es el Chuya Kausai. Y lo otro que vamos a tocar es el Yuyai Kausai, que abre una dimensión, camino de conciencia, un camino de vida, de conciencia del ser, donde la vida o tu vida sea consciente, la vida que tú vives sea consciente para encontrar el sentido, la razón de ser y de vivir. O sea, el Yuyai Kausai es vivir con conciencia la vida. Vivir la vida consciente. Porque si tú no vives consciente la vida, entonces muchas cosas te estás dejando pasar, estás ignorando, no estás tomando en cuenta. ¿Sí? Y lo otro, Wilka Kausai, que nos ayuda a descubrir dentro y fuera de nosotros la conciencia, el estado y la energía Wilka, la vida sagrada, que donde cambia la vida superficial, la vida común y corriente que viven las personas, nos transforma, nos cambia y nos conduce a un estado de vida muy sagrado, muy especial, divino. O sea, eso es lo que nos lleva el Wilka Kausai. Y muy necesario, y es una de las leyes para lograr la buena vida. Luego tenemos al Channin Kausai, que es un camino para descubrir y encontrar el orden, armonía, conexión de nuestro ser.
O sea, es el camino de la rectitud y la disciplina y el orden de nuestro ser que es bueno para nosotros y que nos protege y nos guía en nuestra vida. Porque sin eso, pues, ¿cómo sería la vida? La vida no es un juego. La vida no es para vivirla común, inconscientemente o para ignorarlo muchas cosas. La vida es un orden natural. Y la vida tiene principios y leyes y la vida está basada en un orden cósmico, en un orden natural de este mundo. Y nuestra vida tiene que estar conectado a ese orden. Por eso está basado pues en la disciplina y la moralidad, que está basado en esa ley natural. Entonces, la siguiente tenemos pues Chekakkausei. Chekakkausei para encontrar la certeza, la confianza en nuestro camino, en nuestra vida. Porque muchas personas no tenemos esa seguridad, esa certeza, esa confianza en nosotros o en las cosas. Pero en el Chekakkausei nos abre para construir, abrir, tejer esa energía para alcanzar a ese estado de ser digno, donde el ser se siente seguro de sí mismo, seguro de este mundo, de este cuerpo, de esta vida, de muchas cosas. Encontrar la seguridad, la tranquilidad, la certeza, la confianza en nuestra vida es muy grande. ¿No? Eso nos enseña. Luego, pues, Nonakausei, sobre que nos habla, nos va a enseñar qué es el camino espiritual. ¿Cómo es el camino espiritual? Eso es Nonakausei. Ayllukausei siguiente. El Ayllukausei, vamos a descubrir el camino del aire. Porque, pues, muchos se atreven a decir que solos pueden evolucionar, solos pueden hacer muchas cosas. Por supuesto, es un nivel. No estamos diciendo que es malo, pero es un nivel muy básico. Claro, por ahí uno tiene que iniciar, pero no termina ahí. Uno no tiene que quedarse allí solo, sino tiene que comenzar el tejido de la ello. Donde se encuentra la sanación, el verdadero despertar, descubrimiento del ser y de otros, y la evolución del ser a partir de la ello, ¿no? En Sapan o Chulla. ¿Sí? Muchos pues les gusta andar solos. Y a los que les gusta andar solos es una señal de que no están en el camino correcto de la Yin Kaosai o no están en el camino correcto de Chanyin Kaosai. Eso tenemos que conocer. Porque si aplicamos muchas otras leyes, principios de nuestra cultura, pues ahí está, hay un gran vacío, una debilidad. Luego está el Tawan Tinsuyu Kaosai o el Tawan Tinsuyu Kaosai. Y ahí aprendemos qué es, cómo es el camino en el Tawan Tinsuyu, cómo es el camino del Tawan Tinsuyu, en qué nos beneficia y qué nosotros podemos hacer, en qué nos ayuda, cómo nos guía, qué cosas podemos encontrar en el Tawan Tinsuyu para nuestra vida. Y eso es el propio ejemplo de los abuelos incas que vivieron en el Tawan Tinsuyu. O sea, nosotros no lo podemos ignorar. De eso estamos hablando. Entonces, el camino del Tawan Tinsuyu, hay muchas cosas que tenemos que aprender. Porque eso es ya honrar, valorar, respetar y cumplir y seguir los pasos, los ejemplos de los abuelos para que nuestra vida se pueda cambiar. Pues que solos, ¿qué hacemos pues? ¿No? O sea, no tiene sentido. Además, cada uno que solo quiere hacer algo, no tienen la capacidad o la fuerza, la valentía o el valor. Entonces, hay muchas debilidades allí. Pero para lograr el caos y el caos tenemos que tejer un camino del Tawan Tinsuyu, ¿no es cierto? Y ahí se fortalece, se hace fuerte cada ser. Luego está el Pachawan Kaosai. ¡Wow! Este es muy bello. El Pachawan Kaosai nos enseña cómo encontramos el camino de la felicidad, la alegría, la conexión, lo sagrado de la vida, el sentido de la vida, a través de Pachawan Kaosai, de reconocer y compartir y convivir con todo lo que nos rodea. Sean elementos, energías, seres, nuestros padres, nuestras madres. O sea, allí es donde estudiamos todo
practicamos que con ellos tenemos que caminar, con ellos tenemos que vivir. No tenemos que estar solos, no estamos solos en esta vida. En este camino de Allincausay no vamos a estar solos. Vamos a estar acompañados, vamos a estar guiados, protegidos por nuestros padres y madres, por el Pacha, por las energías y fuerzas superiores al ser Runa. Entonces ese es otro tema muy importante que tenemos que tejer y aprender en nuestro camino. Luego pues se encuentra Apaj Kausay. El Apaj Kausay muchas veces ha sido confundido, mezclado con el Kapaj Kausay. Kapaj Kausay no es lo mismo que Apaj Kausay. El Kapaj Kausay es otro estado, otra dimensión. El Kapaj Kausay es otro estado, otro nivel de conciencia. Entonces el Kapaj Kausay nos exige, nos lleva a tener una vida en equilibrio, sincronía y precisión que debemos ejercer. Por ejemplo, hay cosas que hacemos antes de tiempo o después de tiempo. Y no es el tiempo en el que nosotros estamos vibrando, no es en el mismo preciso sincronía del tiempo que estamos fluyendo o conectando, sino que estamos actuando fuera del tiempo, antes, después o en otra forma. Cosas como eso, no estamos sincronizando, conectando con el orden de la ley natural de la vida. ¿Sí? Entonces, por eso que muchas personas las cosas no les salen bien, no están bien. Entonces, ahí vamos a aprender más cosas de eso. Y luego, pues, está Kapaj Kausay. El Kapaj Kausay que nos enseña, que nos conduce para alcanzar y lograr la grandeza de nuestro ser, la nobleza de nuestro ser, la vida abundante, la vida que tiene sentido, como nuestros abuelos. Una vida gloriosa, hermosa, para lograr, así como la encontraron nuestros abuelos incas. Entonces eso nos conduce por los estados del Kapaj Kai, el Kapaj Ñan y muchas otras partes que vamos a estudiar allí, que son parte de esta vida y de este camino. Y luego tenemos el Muso Kausay. Wow, esto es otro tema, esto es otro punto que tenemos que conocer. ¿Qué significa la nueva vida? El nuevo camino, el nuevo ser. O sea, si tú quieres cambiar tu vida, si tú quieres alcanzar, lograr el Allincausay, acceder a ese espacio, ese camino, o quieres lograr alcanzar a ese estado de tu ser, Allin Runakai Kausay o Allincausay, todas las cosas tienen que cambiar. Hay otras cosas que son antiguos, viejos, y hay otras cosas que están pasando en el momento, y hay cosas que son nuevas. El Muso Kausay es una ley, un principio, una enseñanza que nos transporta o nos inicia que nosotros tenemos que asumir con responsabilidad a partir de ahora la nueva vida. O sea, eso tiene que cambiar. Entonces, allí tenemos que descubrir, encontrar nuestro camino como seres nuevos, todas las cosas nuevas. Todas las cosas nuevas. Hasta lo antiguo se hace nuevo porque se actualiza. Entonces, todo ello vamos a aprender. Y pues, muy importante que cada clase, cada estudio, tenemos que estar presente porque cada uno es muy valioso, muy importante. Es como cada una de esas enseñanzas de las sesiones de Allincausay, cada uno de los códigos es como uno es un ojo, el otro es el dedo, el otro es el cabello, el otro es el codo, el otro es los pies, el otro es la rodilla, el otro es el corazón, el otro es el estómago, así sucesivamente. Los otros son los huesos, los otros son las venas, los otros son la carne, los otros son la sangre. O sea, así se teje. Cada uno de los códigos es necesario conocer para tener una visión, una comprensión completo del panorama del camino del Allincausay. Si solamente estudias una partecita, o uno o dos, una parte nomás, entonces
no va a impactar mucho en ti y no lo vas a captar, no lo vas a entender completo. Claro, va a ser maravilloso aprender, aunque sea una clase, pero no es como tenerlo completo. Entonces, importante que tienes que seguir la secuencia del curso, de los estudios, porque eso va a ayudar a tejer la energía. Tejer la energía, pues, es como tejer la chuspa, la mastana, la pepeña, ¿no? Es como tejer. El primer tejido se hace esto, así sucesivamente, ¿no es cierto? Y el mini va pasando de aquí para acá, para acá, para acá. Si falta uno o dos minis o acá, ¿qué va a pasar? No sale el tejido. Acá va a ser una señal fuerte, hay un vacío, hay un error grave que perjudica, que limita, que no cumple esos requisitos. Así que, Huaycapanaykuna, tukuy kuywan, tukuy munayniwan, que yachaykunata más tariamuykichis, qankunapaq chayraqmi qallarishanchis, chayraqmi haykusunchis allin kawsayman. Así que, hermanos, hermanas, con mucho cariño, con mucho amor, con mucho respeto y honor, y con el amor infinito que siento por ustedes, por cada uno de ustedes, donde quiera que estén, recién estamos abriendo, recién vamos a entrar a los cursos de la Linkause. Esto ha sido un comienzo, un inicio. Y los honro, los quiero mucho a cada uno de ustedes. Nos vemos en la siguiente clase de estudio de Linkause. Añay. Topanachkama.